Muchas gracias. Antes de nada, tengo que agradecer, aparte de la presentación, a los organizadores de este Congreso Internacional por haberme invitado, al Colegio de Abogados y al CONIS, y especialmente al organizador de este Congreso, Román Navarro. Muchas gracias por invitarme y darme la oportunidad de estar aquí con ustedes en este seminario que estoy viendo de gran interés científico y de gran nivel. Voy a hablarles un poco del consentimiento informado. Ya se ha hablado bastante del consentimiento informado, se habla mucho del consentimiento informado. Entonces, yo voy a intentar abordar el tema del consentimiento informado desde la que es mi perspectiva, que es la perspectiva de un filósofo del derecho, de una persona que se mueve en el mundo de las ideas, de los valores, de los principios. Y este va a ser el enfoque que le voy a dar al tema del consentimiento informado. Quizá más de principios que práctico, ¿no? Pero bueno, creo que es un enfoque interesante y necesario. Antes de nada, creo que también puede ser curioso comentarles cómo llegué yo a trabajar el tema del consentimiento en experimentación con seres humanos. Y es que yo había trabajado previamente el tema del consentimiento de los pacientes en la relación médica, el consentimiento informado en el tratamiento médico habitual. Y lo trabajé con una idea que se me ocurrió en su momento y que desarrollé en uno de los libros y también en una oposición, la que hice para profesor titular en España, que era que el consentimiento informado, aunque surge como una manifestación del principio de autonomía de la voluntad, de la autonomía del sujeto, del paciente que se hace ya protagonista frente al médico, ¿no? Como una forma de romper el paternalismo médico y hacer al paciente protagonista de las decisiones, ¿no? Esta es la idea habitual. Entonces yo pensé que aunque había y hay indudablemente algo de eso, fundamentalmente lo que me interesó es ver que el consentimiento informado jugaba también un papel a la hora de redistribuir los riesgos derivados de la práctica médica. O dicho de otro modo, de redistribuir las responsabilidades. Y cómo en la práctica, y sobre todo en el tratamiento jurisprudencial, el consentimiento iba a funcionar para penalizar actuaciones sanitarias que hasta ese momento era imposible perseguir por cuestiones relativas a las dificultades de probar el nexo entre la actuación sanitaria y el daño. Entonces, mi tesis era que la idea del consentimiento, aunque tiene su origen en torno al principio de la libertad, acaba en la práctica realizando un movimiento de traslación para moverse en el mundo de la responsabilidad, ¿no? Bien, era una idea, ya digo, que desarrollé en mis primeros trabajos, y a partir de esa idea respecto del papel que juega el consentimiento informado en la práctica, en la relación médico-enfermo, pues llegué a la idea del consentimiento en materia de investigación con seres humanos. Bien, donde hay algunas cuestiones que tienen que ver con mi estudio anterior y hay otras cuestiones que son distintas. Y esencialmente creo que aquí la idea de consentimiento tiene mayor virtualidad. Claro, hablar de consentimiento en investigación, en experimentación con seres humanos, lo primero que plantea es la importancia del consentimiento, ¿no? ¿Por qué es importante el consentimiento en la experimentación? Bueno, pues es importante en primer lugar porque, claro, la persona es un sujeto, no es un objeto. La persona tiene que ser siempre tratada como un fin y nunca como un medio. Esto es Kant, ¿no? La autonomía del individuo, el sujeto como protagonista, el sujeto es siempre una persona que es un fin en sí misma, no puede ser un medio. Entonces ya la expresión misma experimentación con seres humanos nos plantea un problema, es que es el sujeto un objeto de la experimentación, ¿no? Entonces, claro, lo que libera a la persona de esta condición es precisamente su consentimiento. Solo con el consentimiento deja uno de ser objeto y se convierte en sujeto. Solo con el ejercicio de la voluntad, ¿no? Uno sale de esa situación en la que se encontraba. El consentimiento es una manifestación de la voluntad, ¿no? De la libertad de la voluntad, que es un concepto esencial, porque el sujeto desde la Ilustración es un sujeto que gestiona su propia vida, ¿no? Decía Kant, la Ilustración es que el sujeto ha adquirido la mayoría de edad
ya eres mayor de edad. En la Edad Media no eras mayor de edad, estabas sometido a 1000 constricciones, ahora eres mayor de edad. Entonces puedes construir tu propia vida, ¿no? Entonces la autonomía de la voluntad, y a partir de ahí tu plan de vida y tu consentimiento para cualquier cosa que se haga, incluso en el ámbito médico, que es un ámbito tradicionalmente resistente porque es el mundo tradicionalmente del paternalismo. Pues la idea de consentimiento tiene tanta fuerza porque la idea de consentimiento es la idea de libertad, que llega al mundo médico y también lo rompe el paternalismo y entra ahí y lo pone todo patas arriba, ¿no? Claro, hay que pensar que el consentimiento como manifestación de la voluntad y como anclado en la idea de libertad tiene mucha fuerza porque a lo largo de la historia de los ideales de la Revolución Francesa, si lo piensan ustedes, el que más triunfante ha salido ha sido el de libertad. Libertad, igualdad, fraternidad. Pero el mundo a partir del siglo XIX y en el siglo XX se configura como el mundo donde el principio triunfante es la libertad. No sé, yo creo que es una reflexión interesante. Claro, aparte de eso hay otro concepto ahí también que es muy interesante, que es el de la dignidad, que también le quiero tratar, porque decimos, bueno, la dignidad, ¿qué es la dignidad? ¿Y qué tiene que ver la dignidad con la libertad? La dignidad humana, porque quiero llegar a la conclusión de que el consentimiento y la libertad es una manifestación esencial de la dignidad, ¿no? Bueno, pues la dignidad es un invento, ¿no? Bueno, se puede decir, ¿quién la ha inventado? La han inventado los juristas, la han inventado los filósofos, porque es muy importante quien haya inventado la dignidad. Bueno, no es muy importante, pero puede ser importante porque, claro, la idea es que la dignidad es una contribución muy valiosa, ¿no? En la facultad hay un profesor que dice, el derecho ha salvado casi tantas vidas como la medicina. ¿No? Claro, esto es muy pretencioso, y más decirlo aquí, ¿no? Pero como que el derecho con la dignidad, con los derechos humanos, ¿no? Pues que ha salvado muchas vidas. Bueno, esto es una cosa... Bueno, pero es interesante porque hay que pensar también que la imaginación jurídica, ¿no? El valor de la imaginación, del pensamiento jurídico, bueno, la dignidad es un invento, pero que es un invento que nos permite proteger al sujeto, que le diferencia a cada sujeto individual y le hace especial y a la vez nos une a todos los seres humanos frente a otras especies y nos distingue de los animales o, ¿veis?, de cualquier otro ser respecto del que los derechos son, en principio, inexistentes, ¿no? ¿Veis? Pero bueno, entonces la idea de dignidad, eso como un atributo que el derecho o el pensamiento antes, pero concede al sujeto. Entonces, ¿qué es la dignidad? Claro, pues la dignidad es importante porque no se sabe muy bien qué es la dignidad, se saben sobre todo cuáles son las consecuencias que tiene la dignidad. Pero sí hay una referencia interesante respecto de la dignidad, que es un tratado del Renacimiento italiano, de un autor que se llama Pico della Mirandola, que se titula De Dignitate, ¿no? Y ahí este autor dice que la dignidad o se inventa una fábula, pero que es una cosa bonita. Dice que Dios, cuando creó el mundo, le dio a cada animal un atributo. Y le hizo al perro pues fiel, o hizo al zorro astuto, o hizo al león fiero. Y cuando creó al hombre, que ya fue lo último que creó, parece ser, dijo, ¿y a este qué le doy? Si ya lo he dado todo, ya no me queda nada para darle. Y entonces le dice, pues mira, sé como tú quieras. No tengo nada, pero te dejo la posibilidad de que tú seas pues valiente, cobarde, activo, pasivo, que seas, ¿no? Y entonces dice que le dio la libertad. ¿Veis? Pero es una idea muy bonita porque ya el pensamiento jurídico vincula la idea de libertad como una manifestación de la dignidad de la persona, ¿no? Claro, esto también es importante y tiene consecuencias, aunque bueno, voy a intentar no moverme mucho en el mundo de los conceptos, tengo aquí cosas más concretas que contar. Entonces, pero bueno, este tipo de cosas me parece que son interesantes, porque claro, porque luego cuando se habla aquí del consentimiento informado, hoy en día, por ejemplo, en España, el Tribunal Constitucional dice que el consentimiento informado es un derecho fundamental. Porque aquí vemos que hay muchas amenazas y hay muchas suspicacias, no respecto del consentimiento, pero bueno, también hay gente que está luchando, ¿no?, a favor o pensando o trabajando a favor de los derechos, ¿no?, resistiéndose. Entonces, claro, lo que dice el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en España, es que el consentimiento informado es un derecho fundamental vinculado a la idea de dignidad de la persona y a la integridad corporal.
¿no? Entonces, el consentimiento informado a los tratamientos médicos, a las investigaciones. O sea que ya, quiero decir, esto es importante porque al decir que es un derecho fundamental, ya le está colocando en el máximo nivel posible de protección jurídica, por encima de cualesquiera otros derechos. ¿Y esto qué implica? Que cuando tú a la hora de ponderar un conflicto y digas, bueno, está el derecho al consentimiento, pero está este otro derecho o este otro tratado o este otro... No, ojo, para poder con el consentimiento informado, que es un derecho fundamental y es una manifestación de la dignidad, tiene que ser otro derecho fundamental el que compita con él. ¿Veis? Claro, entonces, esto sí que me parece una cuestión interesante de resaltar. Entonces, bueno, pues tenemos ahí al consentimiento informado ya como una institución jurídica destinada a ejercer una función de protección. Luego, con todos los problemas que veremos y que suponemos y que conocemos, ¿no? Pero bueno, la idea un poco desde el punto de vista del pensamiento jurídico es esa. Bueno, ¿alguna otra cosa? Quiero comentar que la historia o el tema del consentimiento informado es algo que está muy vinculado a su historia, ¿no? A la evolución del consentimiento informado. Quiero decir algo sobre esto, aunque aquí ya se ha hecho una relación de los distintos hitos, ¿no? Se ha hablado de Nuremberg, se ha hablado de Helsinki, se ha hablado del informe Belmont, se ha hablado del convenio de Oviedo, de la declaración de la UNESCO. Bien, en todos ellos aparece el consentimiento. Bien, se ha dicho, y esto es verdad, que el consentimiento, o que esta legislación, en general bioética, y en concreto las referencias al consentimiento, tienen una misión o aparecen con un carácter reactivo, ¿no? Siempre hay algún escándalo, pues el tema nazi o el tema de la experimentación en los Estados Unidos que puso de manifiesto el artículo de Becher, o bueno, pues cualquier otra circunstancia. Entonces actúa como reacción. Bien, esto probablemente es así. Esta va a ser una dinámica constante. Nos vamos a encontrar siempre lo mismo en una especie de espiral que no va a cesar nunca. Y ahora los problemas son otros y tendremos que irlos superando también. Siempre va a haber una dinámica de acción, reacción, acción, reacción. Iremos encontrando cosas que fallan, responderemos con la legislación, veremos otras cosas que vuelven a fallar, volveremos a intentar responder, ¿no? Esta es una lógica que no tiene fin, probablemente, pienso. Claro, respecto de esta historia, sí me gustaría hacer alguna consideración muy concreta. El Código de Nuremberg. El Código de Nuremberg, aquí hay una cuestión que yo creo que hay que aclarar siempre. Los juicios de Nuremberg hay que distinguir los juicios a los dirigentes políticos, no donde estuvo Goering, donde estuvo Rudolf Hess, donde estuvo Ribbentrop, ¿no? Los jerarcas nazis, que fueron juzgados por un tribunal internacional, y luego los juicios a los médicos, que son unos juicios distintos, donde el tribunal era exclusivamente norteamericano. A mí me interesan los juicios de Nuremberg porque van a colocar el consentimiento como quicio del sistema, los jueces americanos, de reacción. ¿Pero por qué lo hacen? Pues porque simultáneamente se estaba desarrollando en Estados Unidos una jurisprudencia por parte del Tribunal Supremo que empezaba a afirmar la idea de que en la relación médico-paciente el consentimiento era un elemento fundamental y que si un médico trataba a un paciente sin su consentimiento cometía un delito de agresión, ¿no? Entonces, esto que hay una jurisprudencia de un juez muy famoso americano, Benjamín Cardozo, estaba probablemente en la mentalidad de estos jueces norteamericanos, ya solo norteamericanos, que juzgaron a 20 y tantos médicos nazis, entre ellos al médico personal de Hitler o al presidente de la Cruz Roja alemana, ¿no? 7 de ellos fueron condenados a muerte y ejecutados, ¿no? Entre ellos estos dos. Bien, pero claro, entonces el Código de Nuremberg, aparte de establecer otros principios, como que siempre tienen que empezar investigándose con animales, que la investigación tiene que ser estrictamente necesaria, que tiene que haber consentimiento. Pero claro, el Código de Nuremberg es algo más. Es también el temor a la ciencia. El temor a la ciencia. El siglo XIX es el siglo de la fe en la ciencia. Es el siglo del cientificismo. Y el siglo XX en parte también, pero en el siglo XX ya empieza a surgir la crisis de la ciencia, la idea de que la ciencia puede provocar mucho bien o puede provocar mucho mal. Y surge toda la crisis del pensamiento filosófico europeo a la ciencia y a la técnica, ¿no? Entonces aquí se ha dicho, pero la ciencia, como diciendo, ¿a quién va a decir que la ciencia es mala? Pues oye, la ciencia puede ser buena o mala, depende de lo que hagas con ella, ¿no? Y en cualquier caso, claro, es que el derecho,
porque esto es también otra cosa bonita que se ha dicho aquí, porque el primer conferenciante que habló de las implicaciones constitucionales de la investigación dijo con mucho acierto que el jurista está acostumbrado a ponderar, ¿no? Es una persona equilibrada, ¿no? Los intereses en juego, esto es cierto. Pero hay otra característica que yo creo que tiene el jurista, que es que el jurista tiende a sospechar, a desconfiar, que esto no le pasa a los médicos. El mundo del médico suele ser, o tendría que ser más, el mundo de la confianza, pero el mundo del jurista es el mundo de la sospecha. A ver quién ha hecho algo mal, a ver quién es culpable, a ver quién tiene que pagar. ¿No? Eso es lo que nos gusta a los juristas, ¿no? Entonces desconfiamos. Y claro, en esta lógica de la desconfianza también se enmarca toda la lógica propia de la legislación, ¿no? A ver, ojo, cuidado, a ver quién es responsable de esto si esto se hace mal. Porque uno puede decir, bueno, pero si el médico, ¿no? El investigador, pues no va a hacer una barbaridad. Pero es que el jurista desconfía por oficio, ¿no? Y en parte estos hitos históricos también le han acostumbrado a desconfiar. Porque claro, hay una expresión muy bonita que dice el derecho solo es posible sobre la base de que los hombres, o pensando que los hombres no son ni ángeles ni demonios. Porque si fueran ángeles no sería necesario. Y si fueran demonios no valdría para nada. Entonces, claro, tenemos que pensar pues, que es gente que a veces hace las cosas bien, que a veces hace las cosas mal y estar preparados para cuando haga las cosas mal, ¿no? Bien, pero yo ahí, y sobre todo la intervención antes de Luis, claro, con todas las cosas que pueden ocurrir, los peligros que hay. Hombre, yo a lo mejor soy un poco ingenuo, pero pienso que frente a lo que pueden estar haciendo pues los intereses económicos o las corporaciones, ¿verdad? Pues siempre va a haber gente que va a estar trabajando en otro sentido, ¿no? Pues o filósofos, o juristas, o bioeticistas, o no, que va a estar intentando que esas cosas no ocurran. Bueno, esta idea también me parece importante. Entonces, en relación con el Código de Nuremberg, la idea esa de que la ciencia pierde la, por así decir, la santidad, ¿no? Entonces, ojo, la ciencia también hay que controlarla. Claro, porque yo tengo aquí una frase, porque os decía, el siglo XIX es el siglo de la fe en la ciencia, ¿no? Después de la Ilustración, la ciencia puede cambiar el mundo, la ciencia puede traer la felicidad al hombre, ¿no? Yo siempre cito una frase de un miembro de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, en la época donde todavía existía el muro de Berlín, que fue a dar una conferencia a la República Democrática Alemana y dice, el objetivo de la ciencia en los próximos años es conseguir que el hombre llegue a los 100 años de vida en pleno estado de salud y belleza. Belleza se supone en su caso, ¿no? Pero decía estas cosas, ¿no? Claro, habían puesto ya un hombre en órbita y estaban... Claro, entonces puede haber esa cosa de la ciencia, pero... Claro, todo eso ya hoy está muy en revisión, aunque hay momentos de mayor confianza en la ciencia y se relaja a lo mejor el control. Y momentos de mayor desconfianza en la ciencia y entonces el control se aumenta. ¿Veis? Yo creo que esto pasa. Por ejemplo, el principio de precaución, como uno de los principios bioéticos clásicos, ¿no? Es un principio que surge por miedo al avance científico, ¿no? Porque, por ejemplo, que tiene repercusión también en tema de experimentación con seres humanos, porque el principio de precaución llama a no realizar experimentos especialmente arriesgados, ¿no? La legislación española recoge en esta materia recoge especialmente el principio de precaución, como los otros 3 principios clásicos, ¿no? Entonces hay un poco esta tensión, ¿no? Momentos de más desarrollo, más control, más miedo, menos control. Bueno, yo creo que son parámetros interesantes, pero sí quería hacer una referencia aquí al siglo XIX como el siglo de la ciencia, porque es algo que yo hablo siempre, que es una referencia a Claude Bernard, que es un médico francés que escribió un libro importante que se titulaba Introducción a la medicina experimental. Entonces, en este libro, este médico francés, Claude Bernard, que fue el fundador de la medicina experimental y uno de los padres de la fisiología, él experimentaba en caballos, ¿no? Pero él dice en su libro, que es una cosa que yo creo que, ya digo, puede resultar interesante,
Hemos dicho en alguna parte de esta introducción, digo que es el título del libro, Introducción a la medicina experimental, que en la ciencia es la idea la que da a los hechos su valor y su significación. Lo mismo es en la moral y en todo. Hechos materialmente idénticos pueden tener una significación moral opuesta según las ideas a las que vayan ligados. El fisiólogo no es un hombre de mundo, es un sabio, un hombre que se haya dominado y absorto con una idea científica que persigue. No oye los gritos de los animales, no ve la sangre que corre, no ve más que su idea y no percibe más que organismos que le ocultan problemas que quiere resolver. ¿Veis? Claro, este párrafo me resulta muy expresivo porque es el científico que está convencido de que tiene una misión, ¿no? Poseído por la idea. Utiliza incluso la palabra poseído, ¿no? Y luego la moral pues tiene su lógica, pero la investigación tiene otra lógica. ¿Veis? Claro, esto es un problema, porque esto en el fondo es el doctor Frankenstein, ¿no? Exagerando un poco, haciendo un poco de expresionismo. Este es el doctor Frankenstein. No, claro, de hecho, si existe la bioética es en parte para evitar esto. ¿Por qué? Porque ¿qué existía antes de que existiera la bioética? Pues fundamentalmente la ética médica, ¿no? Antes del término, la expresión misma bioética es un término de los años 70 del siglo pasado y entonces sustituye a la ética médica. ¿Y la ética médica qué supone? Pues que es la propia profesión, el médico, el científico, el que regula su práctica, ¿no? Claro, esto hay un momento en que estalla por los aires, ¿no? Y ahora por eso la bioética, ¿qué es? Pues ahí están todos. Están los médicos, pero están los filósofos, los juristas, los bioeticistas, ¿no? En la idea también de que tiene que haber una especie de intervención social en el desarrollo de la bioética, ¿no? Claro, y luego, después de la bioética, viene ya para más INRI el bioderecho, ¿no? Como diciendo, bueno, y además todo hay que regularlo conforme se regulan todas las demás facetas de la vida, ¿no? Bien, bueno, entonces, bueno, esta referencia, entonces, claro, el modelo de Claude Bernard ya es un modelo que es inviable, ¿no? Hombre, todavía a lo mejor nos encontramos algún científico así, ¿no? Que poseído por la idea. Bueno, no sé, ¿no? Bien, pero claro, hay que reconocer también que eso es muy fuerte, ¿no? Eso es una dinámica muy fuerte, una vocación, bueno, bien. Pero claro, hoy en día el mundo es en principio otro, ¿no? Bien. Otra cosa que me gustaría comentar respecto de estos hitos es algo sobre el informe Belmont, ¿no? Que surgió también como una reacción. También es interesante en el informe Belmont que fuera un artículo académico el que lo provocara todo esto, ¿no? Esto es muy bonito. De repente alguien escribe un artículo en una revista, oye, y lo pone todo patas arriba, ¿no? Pues para nosotros también como investigadores pues es una satisfacción. Y bueno, entonces el informe Belmont para la experimentación con seres humanos pues acuña los 3 principios que conocemos y que, claro, tienen su aplicación al tema de la experimentación con seres humanos originalmente y que luego, sin embargo, se expanden a todo el ámbito de la bioética, ¿no? Curiosamente pero están pensados para esto, para la experimentación con seres humanos, ¿no? Entonces, aparte del principio de autonomía, lo que implica que el sujeto ha de ser tratado como un agente autónomo. Su consentimiento es imprescindible y también de aquí surge esa preocupación por los sujetos que no pueden dar su consentimiento. Claro, menores, discapacitados o que lo dan en condiciones extrañas, presos, reclusos, soldados, ¿no? Porque claro, curiosamente era con estos sujetos con los que más se experimentaba antes, a lo mejor con dementes o con presos o con soldados, ¿no? Hay otro episodio que protagonizó la administración Clinton en los años 90, después de descubrirse una serie también, incluso después del informe Becher y del informe Belmont, volvió a haber problemas de experimentos con radioactividad que determinaron durante la administración Clinton la creación de una nueva comisión. Entonces veis que son cosas que reaparecen y había sido experimentado en gran parte a veces con soldados. Bien, entonces claro, el principio de autonomía tiene estas implicaciones. Cuidado, tiene que haber consentimiento. Claro, esto no quiere decir que no se pueda investigar con la gente que no pueden dar el consentimiento, ¿no? Como se decía antes, con menores, con incapaces. Hombre, claro, es que jurídicamente hay un consentimiento, quiero decir, el menor puede consentir,
Lo que pasa es que consiente su representante legal que actúa en interés del menor, pero no es que no haya consentimiento en el caso de un menor. O una persona con Alzheimer no es que no haya consentimiento. Claro, hay consentimiento, puede haberlo para esto como para sacar su dinero del banco, ¿no? Quiero decir que desde ese punto de vista el derecho esto lo resuelve. Entonces no es un problema de que no haya consentimiento, es un problema de que el consentimiento es presentado por otra persona en su interés. Claro, el problema será que no lo preste en su interés, ¿no? Pero en principio sí hay consentimiento. Bien, entonces, pero luego aparte incluye también otros dos principios, que son el de beneficencia, que es también importante en el tema de la experimentación porque alude a la relación de beneficios y riesgos, ¿no? Y otras implicaciones. Cada paciente tiene que recibir el mejor tratamiento. Claro, o tiene que recibir, claro, que esto puede plantear problemas en el tema de la investigación. Claro, partimos de la base de que hay un tratamiento habitual y otro tratamiento que no sabemos si es mejor o peor. No, bueno, en principio la idea es que tiene que producir alguna ventaja, porque no se le puede dar a alguien a sabiendas un tratamiento que sea peor del tratamiento habitual. Esto, bueno, es evidente, ¿no? Luego a lo mejor si tenemos tiempo hablamos un poco más de esto. Pero, claro, entonces el principio de beneficencia implica esta clase de cosas y hay que tenerlo en cuenta, y es importante también porque es cierto que el consentimiento juega un papel grande de garantía respecto del sujeto, pero también lo juegan las características y el diseño de la investigación. Y este está sometido a otros controles aparte del consentimiento, como puede ser, por ejemplo, el principio de equilibrio clínico, el principio de beneficencia, ¿no? De hecho, si estuviéramos sujetos solo al consentimiento, pues a lo mejor podríamos encontrarnos con un paciente que está dispuesto a asumir un riesgo que va más allá de lo normal. ¿Qué hacemos entonces? ¿No? Esto puede ocurrir. No, bueno, es otro tema que está ahí. Pero bueno, quiero decir con esto simplemente ahora que aparte del principio de autonomía, el informe de Belmont consagra el principio de beneficencia y luego el principio de justicia, que también tiene mucha importancia en relación con cosas que se han dicho aquí, porque el principio de justicia se refiere a la dimensión social de la investigación y implica que no se pueden realizar investigaciones con poblaciones pues marginadas, o con poblaciones que no se van a beneficiar de la investigación, o claro, y en este sentido es importante porque, claro, lo que se ha hablado antes, ¿no? Se está desplazando la investigación a zonas donde hay menos control de la investigación. Claro, pero esto, hay por ahí una película que muchos conoceréis, El jardinero fiel, ¿no? Sobre la base de un libro, que habla de experimentos realizados en África, pues debía de ser a finales del siglo pasado, no creo que era sobre el VIH, ¿no? Y todos los problemas estos morales que se plantean. Claro, el principio de justicia es un principio muy importante porque yo creo que como consecuencia de esto que os decía, se habla mucho del principio de autonomía y la bioética, yo creo que si comparáramos lo que se está escribiendo sobre el principio de autonomía y la libertad no tiene nada que ver porque es muchísimo más abultado que lo que se escribe en relación con el principio de justicia. Y hoy probablemente lo que hay que explorar sobre todo en materia bioética es el principio de justicia, ¿no? Entonces yo creo que esto es también algo interesante, porque, claro, los principios son claves. Siempre que tengamos, hay otras maneras de abordar los problemas bioéticos, pero yo siempre que, a la hora de abordar un problema bioético, pienso que hay que acudir a los principios. ¿Qué dice de esto el principio de autonomía? ¿Qué dice el principio de beneficencia? ¿Qué dice el principio de justicia? Y luego, pues eso, los balanceamos o pero tener en cuenta los principios me parece que es esencial. Bueno, otra cosa que quería decir, esto también en relación con las tendencias modernas, ¿cuál es la tendencia contemporánea en materia de investigación? Claro, también Luis nos ha dicho que él es un poco pesimista, porque parece que la cosa tiende a la desregularización, ¿no? a convertir el consentimiento en un trámite. Bueno, yo creo que en parte puede estar ocurriendo algo así, que probablemente el contexto general, claro, pensar en los tratados de libre comercio, el contexto general es un contexto negativo, pero que se tiene que enfrentar con todo un background que está ya construido, muy proteccionista y muy garantista, que hay que desarrollar o que hay que por lo menos que mantener, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que esa tendencia existe, que es una tendencia en general internacional, pues a la liberalización, en una palabra, ¿no? Pero, claro, frente a eso tenemos un background, ya digo, de aportaciones
que nos permiten hacer una trinchera, yo creo que en ese mundo. Y, por ejemplo, en ese sentido, la ley de investigación, el reglamento de investigación aquí en Costa Rica, pues yo cuando le eché un vistazo vi que era un reglamento muy garantista, ¿no? Y dije, oye, pues mira, esto parece que está bien. Luego ya he entendido también un poco, bueno, aparte de por la lógica, porque ya vi que la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal, vamos, de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, ya iba un poco marcando también líneas garantistas, pero bueno, quiero decir que esa resistencia también yo creo que se puede dar. Bueno, esto yo, lo que pasa es que voy fatal de tiempo porque... un poco de tiempo, bien. Yo, entonces, a partir de ahí, y porque quería hacer esta referencia a los principios, aunque solo fuera porque es la filosofía del derecho, es mi vocación o mi profesión, pero bueno, entonces, claro, luego, ya si queréis más en concreto, ¿cuáles son los problemas que plantea el consentimiento ya, digamos, más prácticos? Bueno, pues yo había distinguido los siguientes problemas. Consentimiento e información en relación con la información que se debe recibir para que el consentimiento pueda considerarse consciente y voluntario, ¿no? El tema de la información, del protocolo, el consentimiento auténtico, si queréis. Consentimiento y retribución en relación con el tema de si una compensación económica puede hacer que el consentimiento se vea pues comprometido, si se quiere, ¿no? ¿Qué papel juega la compensación económica en relación con el consentimiento? El otro sería el tema del consentimiento y los menores incapaces. Y un último tema podría ser el consentimiento y la asunción de riesgos extraordinarios. ¿No? ¿Es posible que alguien consienta riesgos que van más allá de lo razonable o no, o esto se puede ponderar? Bien, entonces yo creo que esos son algunos temas que se me ocurría eran relevantes en relación con el tema de consentimiento e investigación. Entonces, claro, bueno, ya respecto del consentimiento y la información, claro, el consentimiento es el consentimiento informado, no hay otro consentimiento. Es como Laurel y Hardy, ¿no? Nadie ha visto el gordo y el flaco, ¿no? Nadie ha visto a uno sin el otro. Pues porque consentir implica recibir y comprender información. Si no hay información, no hay consentimiento. Claro, por eso la institución no es el consentimiento, es el consentimiento informado, ¿no? Entonces, claro, luego ahí se plantea cómo tiene que ser la información. Y bueno, pues ya es un poco algo conocido. La información tiene que ser, no es un acto, no es un documento. Esto es importante porque, por ejemplo, sino que tiene que ser un proceso, ¿no? Un proceso prolongado en el tiempo. Que cuando yo, además, tiene un hito fundamental en el protocolo, pero no es solo el protocolo. Claro, yo, por ejemplo, cuando trabajé el consentimiento en la relación médico-paciente, en la relación terapéutica, se veía cómo el consentimiento tendía a jugar un papel de exoneración de responsabilidad, ¿no? Claro, como el consentimiento se ha convertido en un campo de batalla para distribuir la responsabilidad, según mi teoría, lo que se hacía era, según iba la jurisprudencia estableciendo sanciones, los consentimientos evolucionaban para evitar esas sanciones, ¿no? Claro, precisamente en ese sentido es interesante también que la legislación aquí en Costa Rica dice que el consentimiento no puede ser nunca un mecanismo para excluir la responsabilidad, ¿no? Ni del investigador, ni de los promotores, ni de... Claro, porque el consentimiento no es eso. Entonces muchas veces se dice, sí, firmó, pero lo que firmó, pues resulta que no se lo dio el médico responsable, no fue acompañado de una charla, no le dio tiempo para estudiarlo o para hacer contrapreguntas, entonces eso no era consentimiento, aunque esté firmado, ¿no? Bien, entonces, claro, un mecanismo es, por ejemplo, entregar el protocolo de consentimiento, un buen protocolo, y darle a la persona tiempo, ¿no? Y decirle, oye, pues nada, ya volvemos por aquí, mira a ver si léelo, mira a ver si tienes alguna duda, y entonces ya, más que un acto único, ¿no? Se convierte en un proceso. Bien, claro, luego la legislación recoge los contenidos de la información, pero bueno, tampoco voy a repetirlos, no, más o menos os hacéis una idea de los contenidos que interesan y que tienen que figurar ahí. Sí quiero decir alguna cosa sobre el protocolo de consentimiento. Claro, el tema del protocolo de consentimiento es uno de los temas capitales y más problemáticos, ¿no? El protocolo siempre es un lío, el protocolo siempre es, quiero decir, el protocolo es imposible. Bueno, pues
porque hay gente que tiene a lo mejor esa perspectiva muy crítica respecto de los protocolos. Bueno, pues a veces no. Se puede hacer un protocolo más o menos comprensible, más o menos sensato. Eso sí, puede tener muchas páginas. Yo traje uno que está bastante bien, tiene 16 páginas, pero bueno, pero es un protocolo que es interesante. Me llamó la atención de él, por ejemplo, que se plantea en términos, el estilo que hace es un estilo interrogativo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que está articulado en epígrafes formulados como preguntas que se hace el paciente, ¿no? Entonces, ¿quién realiza y financia esta investigación? Si elijo participar, ¿qué obligaciones tendré? ¿Qué ocurrirá si digo que sí en cuanto a cómo se iniciarán, pues eso, los pasos de la selección, el análisis de mi historia clínica, qué producto recibiré durante el tratamiento, ¿no? ¿Cuánto durará la investigación? ¿Podré abandonarla? ¿Qué pasará entonces si la abandono? ¿No? ¿Cómo afectará el tratamiento experimental a mi estilo de vida? ¿Qué efectos secundarios tendré? ¿Participar me supondrá algún beneficio? ¿Podré seguir beneficiándome del tratamiento una vez acabado el ensayo? ¿Tendré compensación económica? ¿Qué opciones terapéuticas tengo si no participo? Bien, bueno, quiero decir que al hacerlo en estilo interrogativo y en primera persona, pues se puede conseguir, por ejemplo, una mayor, digamos, comprensibilidad, ¿no?, del documento. Ya digo, aún así sale un documento largo, pero bueno, yo creo que se puede hacer porque los documentos de consentimiento tengan realmente una virtualidad y una formulación sensata. Claro, en el documento del consentimiento nos lleva a pensar inmediatamente en el comité de investigación, ¿no? Entonces, el comité de investigación tiene que visar el consentimiento. Esta es una cuestión esencial. Claro, yo aquí también me planteo una cuestión de fondo, que es que después de escuchar aquí todas las cosas que se han dicho, se está haciendo recaer sobre los comités unas tremendas responsabilidades, esto, y efectivamente a veces podemos encontrarnos pues, que la gente no tiene tiempo, o quiero decir que no tiene tiempo, o a lo mejor puede haber gente que no sepa, o bueno, no sé. Quiero decir, el comité es fundamental, pero el comité, si le convertimos en quicio del sistema, no tenemos que darle más apoyo, más garantías, más formación, porque claro, evidentemente estamos convirtiendo al comité en el quicio de este sistema, me parece a mí, no sé. Entonces, claro, es importante también que el comité no solo visa el consentimiento, sino que luego tiene que llevar a cabo un seguimiento del consentimiento, que esto es algo que muchas veces no se hace, ¿no? Porque hay cosas que va siendo necesario, como hemos visto aquí, informar al paciente según se va desarrollando la investigación. Entonces el comité tendría que llevar a cabo una labor de seguimiento del consentimiento, ¿no? Porque normalmente sí, son muy cuidadosos con los consentimientos, se estudia muy concienzudamente, esto es importante, ¿no? Pero luego a lo mejor ya se olvida. Pero claro, insisto, el problema es que los comités... Bueno, luego tenía algo también sobre el consentimiento y los menores, pero muy rápido porque ya me van a llamar la atención por el tiempo, pero bueno, más o menos ya hemos hablado. Simplemente, bueno, la especificidad de que a partir de los 12 años el menor tiene que recabarse su consentimiento, ¿no? Y que solamente en el caso de que se pueda atentar contra la vida o la salud del menor se puede aceptar el consentimiento de los padres contra su consentimiento. Algo sí me interesaría decir sobre consentimiento y retribución, porque esto ya hace que me mueva un poco más en el mundo de los principios, que como os digo es más mi mundo, ¿no? Entonces el consentimiento y la retribución. Claro, la idea nuestra es que la investigación es incompatible con la retribución. Claro, pero esto es muy problemático, ¿no? Porque si uno... Bueno, la investigación terapéutica más o menos está clara, ¿no? Pero en la investigación que no hay retribución, que la motivación es otra, pero claro, puede retribuirse la participación. Claro, es que la idea nuestra es que no, pero de hecho se retribuye, si no, no iría nadie. Sí, pero lo que se retribuye es una indemnización por las molestias, una indemnización por los gastos, es decir, no es propiamente una retribución, según nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque el cuerpo está excluido del comercio. Claro, esto es nuestra cultura, por ejemplo, no es la cultura anglosajona.
bueno, nuestra cultura, digo la mía, no quiero decir que sea la de todos, cada uno tendrá su propia idea, ¿no? Pero en general el pensamiento europeo continental, no, yo creo que aquí ocurre algo parecido. El cuerpo está exento del comercio. El cuerpo es una rex extra commercium desde el derecho romano, y a esto también contribuye la tradición cristiana. No se puede negociar con el cuerpo humano. Claro, sin embargo, ¿qué nos encontramos hoy en día? Hay un sociólogo alemán muy importante, Niklas Luhmann, autor de una teoría de sistemas, que dice: el dinero es el gran conversor, que es una cosa preciosa. ¿Qué quiere decir? Que todo es convertible en dinero. No. Entonces, cualquier cosa que uno imagine, el dinero lo compra o lo vende. ¿Veis? El dinero como gran conversor. Todo circula a través del dinero. Eso es una idea que formula Luhmann. Claro, entonces nosotros decimos, no, hay cosas que se resisten al dinero. Entonces sería, por ejemplo, el cuerpo. Es una res extra commercium, no se puede comerciar. Pero claro, esto ya no es así. Por ejemplo, en España hay una polémica que es los vientres de alquiler. Claro, están completamente prohibidos en España. ¿Pero qué hace la gente? Pues va a un despacho de abogados que se lo organiza todo en California. Y oye, vas allí, ¿no? Y vuelves con un niño. Claro, ¿y qué hace luego la legislación española? Pues no puede hacer nada, más que reconocerlo, porque en interés del menor, ese niño, la madre gestante ya no quiere saber nada. Vamos, no quiere saber nada, no, es que allí es otra cosa. Entonces firma que va a tener ese niño, pero que rechaza cualquier paternidad, ¿no? Pero claro, y entonces en España, ¿qué se hace? Pues entonces en España nada, se acaba admitiendo que ese hijo, claro, para no dejarle en la nada jurídica, pues se le reconoce la filiación, ¿no? Pero claro, quiero plantear con esto la idea de que en principio somos reacios a que el dinero llegue al cuerpo humano, a los órganos, ¿no? A la investigación, pero claro, esta tendencia, ¿hasta cuándo se va a mantener? ¿No? Bueno, me parece una cuestión interesante, pero sí decir que la legislación, por ejemplo, evita los profesionales de la investigación. Entonces establecen, por ejemplo, topes anuales a percibir por una persona para decir, oye, este no es un profesional, no vive de esto. Claro, plantea otros problemas. La retribución, como es que el que se somete a una investigación lo esté haciendo por necesidad y que se investigue con personas de clases desfavorecidas, ¿no? Entonces, claro, todo este también es un problema que quería apuntar porque resulta importante. Y bueno, no sé, tampoco quiero prolongarme mucho, pero sí espero haber remitido un poco, que era mi intención, la problemática del consentimiento y de la investigación a algunas cuestiones, si queréis, de principios o estructurales, y espero que os haya resultado útil e interesante. Gracias.